días amigos, ¿cómo están? Un gusto para mí estar siempre con ustedes en este jueves 15 ya de octubre. Estamos en este nuevo programa de reflexiones con Aldo Álvarez y sin duda ahora vamos a discutir muchos temas de interés para poder, como siempre decimos, entender qué está pasando, qué hay detrás de la noticia y poder entender realmente lo que ocurre. El diputado, por supuesto, del FMLN, Jorge Shafiq Handal, criticó el Plan Control Territorial por el repunte de homicidios registrados el fin de semana pasado, que dejó como saldo 15 personas fallecidas. No les han pagado, dice, el compromiso que les tenían. La otra puede ser, miren, suéltense, necesitamos dinero para retomar aquello que quedó de los 109 millones. Y por último, el Plan Control Territorial nunca ha sido efectivo. Según las declaraciones del legislador de oposición, el plan de seguridad implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele asegura que ha sido simplemente una pantalla para estar pidiendo dinero. Sin embargo, las cifras demuestran una reducción de aproximadamente el 56% frente a las 1.871 muertes violentas del mismo periodo de 2019. Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas, confirmó que el fin de semana se registró un repunte atípico de homicidios y dijo que podría estar relacionado a una orden al interior de la pandilla 18 de enviar un mensaje a sus rivales de la pandilla MS. Claro, ¿qué otra cosa va a decir? Fracaso fue lo que hicieron los gobiernos del FMLN, por supuesto. Claro, y Arena, que fue la que creó esta espantosa realidad y sembró la semilla. ¿Ah? Pero fracaso fue lo que hicieron sus gobiernos. Eso fue un gran fracaso. No tiene ni vergüenza. Es un sinvergüenza a la hora de hablar. Eso fue un fracaso. Ponerse a hacer treguas con pandillas, por ejemplo. O el número de homicidios que llegó incluso en algún momento determinado a casi 20 homicidios diarios en este país, en el anterior gobierno, ineficiente gobierno anterior del FMLN. Ese es un verdadero fracaso. Ese fue un verdadero desastre que tuvimos en materia de seguridad. Usted que me está viendo sabe que no miento. ¿Cómo era la realidad hasta hace poco más de un año, antes que entregara el gobierno anterior la administración de la seguridad pública? ¿Cómo era? Y no estoy diciendo, por supuesto, que aquí todos los problemas ya están resueltos o que aquí estamos viviendo ya en un paraíso. Pero se ha reducido casi más del 50% de los hechos delictivos en este país, incluyendo los homicidios, las extorsiones, las violaciones y otros hechos delictivos. Cuando los anteriores gobiernos hicieron del tema de la seguridad un negocio para ellos. Y me estoy refiriendo a los que sembraron la semilla, el Partido Arena. ¿Quieren que les cuente lo que hicieron? Creo que lo sabe, pero es bueno recordarlo para que no se nos olvide. ¿Qué fue lo que hizo el Partido Arena? Que sembró las semillas de esto, que no pudo resolver, no solo que no pudo resolver, sino que sentó la base de la creación de esta espantosa realidad que estamos viviendo, que heredamos y que este gobierno muy eficientemente está tratando de resolver y resolviendo. En el negocio de la seguridad privada, un gran negocio. Y entonces dijeron, privaticemos también la seguridad. ¿Para qué hacer cuerpos de seguridad fuertes? ¿Para qué tener un ejército fuerte? ¿Para qué tener cuerpos de seguridad fuertes? Si tenemos agencias de seguridad privada fuertes y ahí hacemos buen dinero. Y lo hicieron. El expresidente Francisco Flores, supuestamente muerto, creó la mano dura. Y luego el expresidente Saca vino con otro show, la super mano dura. Más los hicieron crecer. Funes, el prófugo de Managua, vino y se inventó la tregua para querer bajar artificialmente los números. Y el ineficiente y el más ineficiente de los gobiernos e inepto de los gobiernos del FMLN, que es el pasado, este último,
¿verdad? Siguió con lo mismo, convirtiéndolos en actores, comenzando por las negociaciones que hicieron para tratar de comprar votos para las elecciones del 2014. Eso fue lo que ocurrió y los terminaron de convertir en actores políticos. Y ahora viene este diputado fresco, que ya no hayan qué decir, porque hubo un repunte que por cierto ya está controlado, inmediatamente se controló, y que también tiene que ver mucho con un evento que hubo donde hubieron varios muertos ahí en ese evento en un mismo momento. Ya viene a decir que el plan control territorial ha sido un fracaso. Fracaso ha sido el que ellos estén ahí todavía de diputados en la Asamblea Legislativa. Ese ha sido un gran fracaso. Ya tiene controlado el leve incremento de homicidios registrados el fin de semana. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, confirmó este lunes en la entrevista de Noticiero El Salvador, a quien le mandamos un gran saludo, por cierto, que el gobierno ya tiene bajo control el leve incremento de homicidios que se registró el recién pasado fin de semana. Ya logramos reducir la criminalidad, ya vamos a un promedio de los meses anteriores entre 3.5 a 4 homicidios diarios, dijo el ministro, y destacó que es gracias al plan control territorial que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele. Ha controlado ya ese leve repunte, como ocurre en todos lados, Yo le voy a contar. En países desarrollados, en los propios Estados Unidos, por ejemplo, ocurren determinados hechos a donde hay tiroteos y eso puede aumentar levemente el repunte un día porque en ese tiroteo murieron algunas personas, varias personas. El punto no es ese, el punto es ver la perspectiva completa, y la perspectiva completa indica que ha habido una reducción significativa. Por cierto, las extorsiones que ustedes no pudieron controlar en su ineficiencia, en su ineficacia, también ha tenido una disminución considerable de cerca del 50%, poco más del 50%. Ándale, no mienta. Mejor ponga las barbas en remojo y mejor pídanle perdón a la población por todo lo que no hicieron, y prometieron hacer durante 10 años que estuvieron en el gobierno. Esa es la realidad, aunque usted lo quiera negar, y que este gobierno sí lo está haciendo. La presidenta de la Asociación de Periodistas Salvadoreños, Angélica Cárcamo, se mostró preocupada por el reciente lanzamiento de Noticiero El Salvador, al cual tachó como un medio propagandístico a favor del gobierno. Según los periodistas asociados, el nuevo informativo es un atentado en contra del periodismo salvadoreño, y defendieron los noticieros que Arena y FMLN lanzaron cuando administraron el Ejecutivo. Dicha asociación de periodistas ha mostrado su descontento con el actual gobierno, al cual han acusado de supuestos atropellos en contra de la libertad de prensa, algo que no ha podido ser comprobado por ninguna instancia. ¿Qué les preocupa realmente a esta gente? Y habría que ver de qué tipo de medios, a qué tipo de medios informativos pertenecen. Lastimosamente, la Asociación de Periodistas de El Salvador, en buena mayoría y en buena cantidad, son periodistas que trabajan para medios que son parte o han sido parte de un sistema de medios que han históricamente durante todos estos años defendido, ¿verdad?, o estar a favor del status quo, del sistema, de los grandes grupos económicos de poder. Todos sabemos, ¿verdad?, los emporios mediáticos que han existido en este país. Los gobiernos del FMLN, que fueron ineficientes y corruptos, y más corrupto el primero que el segundo, pero corruptos igual, administraron la televisión nacional, todos lo sabemos. Yo tuve oportunidad de estar ahí algunas veces, conocí cómo estaba y eso daba tristeza. Tirado, abandonado, eso así la tenían. Yo fui a esos estudios, parecían que uno estaba entrando a la cápsula del tiempo allá de los años 60.
no tenían visión, no tenían capacidad de transmitir información. Y eso no les preocupaba a estos periodistas. Eso no les preocupaba. Estaba bien que los emporios, los grandes emporios mediáticos de este país continuaran manipulando, distorsionando, torciendo la verdad en favor de los grupos económicos de poder. Eso sí estaba bien para ellos. Eso no les preocupaba. Que los anteriores gobiernos del FMLN tuvieran aventado ahí el canal estatal y que no le invirtieran casi que ni un centavo y no tuvieran visión para transmitir acción a partir de la perspectiva de lo que hace el administrador del Estado, eso no les preocupaba. Estaban cómodos, claro, estaban cómodos porque seguían a lo mejor trabajando en estos medios amanuenses de los grupos económicos oligárquicos. Forma más en redes sociales, este canal, por ejemplo, que tiene gran aceptación hoy en día porque dicen las cosas, lo que otros no dicen, porque aquí se dicen las cosas de verdad, porque se desnuda la verdad, y por eso este canal tiene el rating que tiene, y por eso usted tiene que apoyar canales como este para que se difunda la realidad. Aquí lo que hay en el fondo es una lucha entre un estamento político que ha controlado el Estado históricamente, grupos de poder oligárquico que han controlado el Estado, usted lo sabe, que han controlado medios de comunicación, que se han beneficiado para sus intereses, que han tenido a toda la población sumida en el subdesarrollo, en el atraso, en la distribución inequitativa de la riqueza. Próximo año va a ser clave para la recuperación económica. Y bueno, recientemente, finales de septiembre, el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año. Y la base, la proyección de crecimiento de la economía para poder financiar con fondos propios, que la mayoría obviamente del presupuesto se financia con fondos propios, el gobierno la situó en el 4%, arriba del 4%. No habían ni terminado de leer esa proyección los rancios diputados cuando salieron diciendo que esa proyección del gobierno era un invento. Ahí salió diciendo el diputado ese corporativo de cuarta que va para afuera el otro año, que es Rodolfo Parker, diciendo que era irreal, que era imaginario, que cómo se le ocurría que podía haber una predicción de crecimiento del 4%, que eso no era cierto. Y así salieron diciendo también diputados del FMLN, incluyendo este mismo diputado que acabamos de citar hace un rato con respecto a la seguridad. Que no, que eso era, que como se le ocurría, que eso eran cuentas alegres, que no podía haber un crecimiento, ¿cómo era posible? Claro, para ellos era imposible. Si esta pandemia, si esta tragedia nos hubiera ocurrido en uno de los gobiernos del FMLN o de Arena, les aseguro que ahorita estaríamos en el sótano del sótano del sótano de la peor y más espantosa crisis económica que nos pudiéramos imaginar, y la gran mortandad de gente no tuviera acceso a ningún tipo de medicina ni establecimiento médico de primer nivel, y estaría colapsado el sistema. No me cabe la menor duda. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía salvadoreña crezca un 4% en el 2021. Tras un fuerte golpe de la economía salvadoreña este 2020 por la pandemia del COVID-19, los organismos internacionales prevén que El Salvador se recupere el próximo año. Las que hace un organismo internacional como el Fondo Monetario o el Banco Mundial tienen varias aristas. No solo toman en cuenta la actividad económica actual
no solo toman en cuenta la dinamización de la economía en este momento, no solo toman en cuenta los números macroeconómicos de este momento, sino también el tipo de gobierno que se tiene en un país y la forma en que se gobierna en términos económicos. Y también se toman en cuenta factores políticos. Para aquellos que están todo el tiempo diciendo de que la forma como este gobierno se comporta afecta la imagen del país y que las proyecciones que puedan hacer los organismos internacionales. Aquí están las proyecciones que están haciendo. Arriba del promedio de América Latina. Incluso el Banco Mundial llega a darle casi un punto más de crecimiento, de perspectivas de crecimiento, llegando cerca del 5%, por encima de muchas economías desarrolladas del mundo. Y entonces, pues, ¿cómo es eso? Que andan diciendo esta rancia oposición que tenemos de que las perspectivas de crecimiento son infladas, que lo que el gobierno manifestó a la hora de presentar el presupuesto general de la nación es irreal, es imaginario, que es falso, que tratan de engañar a la gente. No, a la gente ya no la pueden engañar. Ni ustedes ya se dieron cuenta que no la pueden engañar. Ya se dieron cuenta que a la gente no le engañan. Dicen una ensarta de mentiras todos los días y ya no la pueden engañar porque la gente ya despertó y ya sabe la realidad. Esta pandemia no se nos hubiera cruzado en el medio. Probablemente ahorita estaríamos, como ya lo he dicho en más de una ocasión, sentando la verdadera base del desarrollo de este país. Es que este país se tiene que desarrollar y se va a desarrollar. Este país dejó de ser su finca. Y esos empleados que ustedes tienen, como el diputado Parker, como el diputado Portillo Cuadra, que le hacen los mandados en la Asamblea Legislativa, como Norman Quijano, ese empleado que ustedes financiaron para que llegara a la presidencia a seguirles haciendo los mandados y que gracias a Dios no ganó. Y no es que me alegre que haya ganado el otro, porque esto es como estar decidiendo si me muero de SIDA o de cáncer. Y que fueron financiados y siguen siendo financiados por ustedes para que mantengan el status quo, para que mantengan las cosas como son y para que nada cambie en este país, para poder seguir usufructuando, porque todos esos diputados han sido empleados de ustedes. Hay que desarrollar este país y lo vamos a desarrollar este país, cueste lo que cueste. Llegó la hora de que la riqueza general pueda ser disfrutada por las amplias mayorías de este país y no solo por grupúsculos económicos de poder. Y aunque se preocupen, entre comillas, porque surjan medios alternativos, no alternativos, medios de información que de alguna manera sean apoyados desde el estamento público, desde el gobierno, y aunque les preocupe, no importa, ahí están los resultados. El mundo se les está acabando, como les dije la semana pasada. Se les acaba su mundo y por eso están que se mueren de miedo. Están aterrorizados. Pero ¿saben qué? Sigan aterrorizados y aterrorícense más, porque el 28 de febrero van para afuera. El gobierno ha dicho que no va a aumentar impuestos a las mayorías. ¿Tiene votos la Asamblea de El Salvador para subir al 8% el impuesto a las ganancias? El gobierno pide prolongar hasta el año 2025 la ley de la contribución especial a los grandes contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana y aumentar el cobro. Los diputados dudan de dar sus votos para incrementar la tasa de contribución especial de los grandes contribuyentes del 5 al 8%, cobro que realiza Hacienda sobre sus ganancias de $500 anuales o más. Diputados de las fracciones de Alianza Republicana Nacionalista y el FMLN, que ya ahora parecen que son una sola bancada, señalaron que no están a favor de aprobar alza de impuestos. Son unos mentirosos y les gusta retorcer la verdad. Es que no estamos de acuerdo en que se incrementen impuestos y ahí avientan el atarrayazo, como que este gobierno está pidiendo que se le aumenten impuestos a toda la gente. Al contrario, ya anunció que para el próximo
presupuesto no vendrá la renovación del impuesto a las comunicaciones que paga todo mundo cada vez que compra algún dispositivo de comunicación o compra saldo o paga su factura de teléfono, etcétera. Salieron mentirosamente a decir de que el gobierno se viene a vanagloriar de eso, si de todos modos perdía vigencia a finales del año. Sí, pero podía haber pedido la prórroga. Claro, la podía haber pedido. No la está pidiendo, no sean mentirosos. Ustedes son los mentirosos. No la pidió. Y ahora lo que está solicitando el gobierno es que no vamos a aumentarle impuestos a la gente pobre, a la gente más humilde, con menos ingresos. Estamos proponiendo que se aumente un poco el porcentaje de las ganancias de los grandes contribuyentes. Y claro, vienen los areneros, que ellos así funcionan ideológicamente, ¿verdad?, con aquella tesis de que no les podemos cobrar más impuestos, miren que han sido golpeados. ¿Y quién a pesar de la crisis que hemos pasado, y si a pesar de la crisis hay contribuyentes que a pesar de esta crisis han ganado por encima de el $500,000, ¿acaso no tienen capacidad para pagar un poco más de impuestos? Y esa farsa y esa falacia de que porque mejor no les cobremos para que eso lo inviertan o lo reinviertan. Eso es lo que históricamente han hecho. Miren, confirman lo que yo les dije hace un rato. Tienen esos empleados en la Asamblea Legislativa para garantizarles que no hayan leyes, que les vayan a poner más impuestos a ellos. Y en todo caso, si algún impuesto se pone, que se lo pongan a los que pagan los de abajo. Como por ejemplo, el que paga el consumidor final, el último, que no se lo puede quitar. Este sistema perverso que tenemos, a donde pagan menos los que más tienen y pagan más los que menos tienen, porque tenemos un sistema tributario fundamentalmente regresivo y no progresivo, o sea que progresivamente el que más va ganando vaya pagando más, sin tope, sin límite. Y ahora viene el FMLN todavía, o sea, eso es lo que uno debe dejarle claro a usted, diciendo vamos a analizarlo, pero que no vaya a haber un efecto cascada. ¿Cuál efecto cascada? Si históricamente en este país, yo le quiero contar algo, la mayoría de los financistas de Arena y de los grupos oligárquicos de poder, tradicionalmente han logrado encontrar las rendijas de la legislación que les han hecho a la medida. Porque gran parte de la elusión fiscal en este país ha sido porque les han hecho leyes a la medida. Y han dejado las rendijas y los portillos a propósito para que por ahí se puedan ir y puedan legalmente, entre comillas, evadir impuestos, a pagar progresivamente impuestos. Y ahí han encontrado la figura para evadir. Miren, si no, son mentirosos estos diputados de Arena y del FMLN. Ahí andan hablando, no más subida de impuestos, no, y queriendo confundir a la gente, como que el gobierno está presentando iniciativas para aumentar los impuestos en general. No es cierto. Díganlo con sus palabras. Díganlo como es. Impuesto a las ganancias de los grandes contribuyentes. Y no me vengan con la mentira de que porque la pandemia aquí o la pandemia allá. Quien ganó más de ese $500,000 durante esta pandemia, con todo y pandemia, tiene capacidad para contribuir más. Los grandes contribuyentes, muchos millonarios, multimillonarios en otros países, en países desarrollados, y ustedes lo saben, ustedes, millonarios oligarcas de estos países subdesarrollados, que ustedes los han mantenido subdesarrollados, que no les gusta pagar impuestos, históricamente nunca les ha gustado. Ustedes saben que muchos de esos multimillonarios que sí tienen
vocación humana y social, dicen, cóbrennos más impuestos. Queremos pagar más impuestos porque pagamos muy poquito impuesto. Pagamos muy poquitos impuestos. Así dicen muchos de esos, de los grandes gurús internacionales, incluso muchos de ellos citados. Pero aquí no quieren pagar impuestos. Y ahí tienen a sus empleados en la asamblea, que ya van para afuera, por cierto, haciéndoles el trabajo. Y eso es lo que les atemoriza. Y por eso están temerosos. Su mundo se les acaba.